Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosana Deza, yo soy la directora académica de Tecnoproyectos y en esta oportunidad les voy a dar la clase de comunicación. Comunicación, cuando hablamos de comunicación, de hecho hay un teórico que está titulado como comunicación humana, ¿no? La comunicación humana. En realidad, la comunicación como tal es del orden del reino animal, ¿no? O sea, los animales también se comunican. La única diferencia que tenemos nosotros, los humanos, es que nuestro tipo de comunicación es a través del lenguaje. Usamos el lenguaje oral, el lenguaje escrito y también otros tipos de lenguaje, ¿no? De comunicación. Si nosotros pensamos la comunicación como el proceso, ¿no? para poder comunicarnos de una persona a otra, de un grupo a otro, de una comunidad a otra. Ustedes piensen que la comunicación, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Cómo se producía cuando las distancias eran muy grandes y no había los medios de transporte que hay ahora, ¿no? Como el avión, por ejemplo, que hay aviones que llevan el correo. Antes de la aparición de los barcos, que eran también otro medio para utilizar para llevar el correo, la aparición del telégrafo, ¿no? Que hacía que pudiera haber una mayor comunicación entre distancias, entre grandes distancias. Hoy podríamos hablar que la comunicación es mucho más rápida. Tenemos el medio del WhatsApp, el medio del mail. Antes, ¿no? el mail antes que el de WhatsApp. Hoy podemos hablar del WhatsApp, podemos hablar incluso de la videollamada, la posibilidad de grabar esta clase, ¿no? Que antes por ahí no teníamos ese acceso a la comunicación. También es cierto que la comunicación ahora ha ampliado también sus sistemas de información, que antes llegaba de manera muy escueta o incluso que se tardaban muchos meses en tener una información determinada. Hoy, con el Google, con la inteligencia artificial, con todos estos elementos de la modernidad, lo que hemos contribuido en ese sentido es que la comunicación sea masificada. Hoy es muy difícil que las personas no tengan comunicación fluida, excepto, bueno, en lugares remotos o en lugares donde hay la señal de Wi-Fi es escasa y demás. Aún tenemos sectores en los que la comunicación no es tan fluida justamente por la falta de estos elementos, ¿no? Pero que esto tiene que ver con un orden de otras cosas, más del orden político o del orden social, ¿no? Para poder justamente ampliar la comunicación a esas comunidades. Pero vamos a especificarnos nosotros en lo que es la lengua y la comunicación, ¿no? La comunicación, el proceso de la comunicación humana tiene que ver con la influencia que tiene la persona sobre el comportamiento de otra, ¿no? Incluso sin hablar. La palabra hablada es un aspecto de la comunicación, aunque constituye la parte esencial de la comunicación, ¿sí? Es un proceso en el cual hay sí o sí un emisor y un receptor y ambos están en interacción constante, ¿no? El emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor cuando hay un feedback, ¿no? Cuando hay un ida y vuelta, cuando yo agarro y elaboro un mensaje y les doy a ustedes un mensaje y abro la posibilidad, por ejemplo, del debate. Entonces empieza a haber un ida y vuelta, ustedes de receptor pasan a ser emisores y así viceversa. Es también un conjunto de formas y de medios a través de los cuales las personas podemos relacionarnos entre sí
Y también ejercer o más que ejercer, yo diría profundizar, ¿no?, en nuestras capacidades, porque tanto el emisor como el receptor van ampliando sus capacidades de acuerdo a las posibilidades de lenguaje que tienen. Y en este sentido, el emisor siempre es quien va a dirigir el mensaje como primero, ¿no? El receptor es el que va a recibir el mensaje. Hay axiomas, hay leyes dentro de la comunicación que son de alguna manera lo que regula, ¿no?, la comunicación en sí. Hay uno de los axiomas o una ley básica, que es la número 1, que dice que la verdad no es lo que dice A, sino lo que dice B, ¿no? Ahí dice que el emisor de un mensaje debe considerar que el receptor, debido a su sistema de valores, a sus perjuicios, a sus resentimientos, a sus conocimientos, su posición social, puede alterar, distorsionar o simplemente no entender el mensaje en la dimensión en que quisiéramos que fuese entendido. En este sentido decimos que, por ejemplo, en el tipo de comunicación asertiva, que el emisor es el responsable del mensaje que va a emitir. Por ejemplo, si hablamos de las publicidades, justamente una de las cuestiones que trabaja, con lo que trabaja esencialmente, es con el estudio de a dónde va dirigido el mensaje, ¿no? Cuando una publicidad se elabora, primero hay que estudiar hacia qué mercado se abre esa publicidad, qué tipo de población va dirigido, si va dirigido a jóvenes, si va dirigido a gente mayor, si va dirigido a algún tipo de población en especial. Bueno, todo ese estudio se realiza para poder emitir un mensaje en esa publicidad para que sea interpretado específicamente por ese grupo de personas al cual va dirigido. En este sentido, entonces, tomamos que la comunicación de parte del emisor es quien tiene la responsabilidad de alguna manera de hacer que ese mensaje que va a emitir sea entendido por el receptor. Cuando falla esa posibilidad de comunicación o de interpretación del receptor, la falla está en la emisión. ¿Por qué? Porque justamente si uno puede hacer un análisis del receptor que está teniendo en cuenta, va a poder emitir un mensaje que pueda ser descifrado de la manera correcta. La manera correcta no porque es una manera correcta o incorrecta, sino correcta de acuerdo a cómo fue diagramado ese mensaje, ¿no? O sea, el objetivo de ese mensaje, si fue o no descifrado de esa manera. ¿Por qué? Porque el receptor, como bien dice en esta ley básica, es que está atravesado también por un montón de cuestiones sociales y cuestiones propias que van a hacer que esa interpretación también esté atravesada con esos valores, ¿no? Por ejemplo, esas tales así que si uno sé, nosotros, yo voy caminando por la calle y se cruza un gato negro, lo que va a pasar es que en mí van a reaccionar dos cosas al mismo tiempo, casi en simultáneo, ¿no? Va a funcionar el alerta de lo que a mí me simboliza ese cruce del gato negro con mis conocimientos previos de esa situación. Por ejemplo, si he tenido una familia que era muy que tenía muchas cosas así, ¿no? de prejuicios o de superchería, ¿no? Se diría. Entonces, lo primero que se va a cruzar es eso que está heredado, ¿no? O aprendido o conocido. Y luego, luego digo porque es lo primero que aparece, pero prácticamente en simultáneo también aparece la lógica de es un prejuicio, ¿no? No pasa nada porque el gato se haya cruzado. En realidad, lo bueno de que el gato se haya cruzado es que no lo haya agarrado con el auto. Entonces, en ese sentido,
ahí va a prevalecer la lógica. ¿Qué pasa cuando no es esa la lógica que prevalece ante un mensaje que ha dado el emisor y ese receptor le prevalece la primera instancia, ¿no? Pasó el gato negro, ahora tengo que frenar, ahora tengo que dar la vuelta a manzana porque si no esto me da mala suerte, ¿no? O lo que fuera que le signifique el gato negro. O con cualquier otra cuestión, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos la idea de que previamente en nuestra concepción de ideas, no sé, que una determinada comunidad de personas es de una determinada forma. Bueno, entonces seguramente cuando me cruce con gente de esa comunidad, lo primero que va a prevalecer es aquel prejuicio que yo tengo y no la elaboración de la persona que tengo adelante como tal, ¿sí? Espero que me entiendan, si no igualmente después va a haber otra instancia, porque si bien esta clase se las dejo grabada por una cuestión absolutamente personal con respecto a poder estar presente en esta clase hoy, vamos a tener otra instancia donde todas aquellas preguntas que les surjan, dudas que les surjan o algo que no hayan entendido de lo que yo esté explicando, podamos nuevamente verlo, e incluso ya las van a tener seguramente anotadas, y vamos a poder aclararlas, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a la ley primera, ¿no? O sea, el emisor de alguna manera tiene que tener en cuenta cuando va a emitir el mensaje a qué clase de población va dirigido ese mensaje o a la persona que va dirigido ese mensaje y tener previamente una mirada con respecto a cómo piensa esta persona, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a ir a un ejemplo un poco más claro, tal vez les queda con esto. Si nosotros vamos a dirigir un mensaje a una persona que sabemos que es altamente quisquillosa, que es una persona que siempre piensa mal o que cuando lee un mensaje lo lee de manera errónea porque uno por ahí escribe en mayúscula, bueno, vamos a tomar en cuenta entonces esta lectura de esta persona y vamos a tratar de hacerlo de tal forma que no malinterprete o malinterprete lo menos posible el mensaje que le queremos dar, ¿sí? Bueno, entonces, eso con respecto a la ley primera. La ley segunda, sí, la ley segunda básica es que dice que cuando B, el receptor, interpreta mal un mensaje de A, del emisor, el responsable es A, es decir, la responsabilidad de la comunicación correcta es del emisor, ¿sí? En este sentido, es como que reafirma la primera ley básica, que es de la verdad, no es lo que dice A, sino lo que dice B, ¿sí? ¿Por qué es lo que dice B? Porque al cometer el error A en el mensaje, quien va a tener razón va a ser B, ¿sí? Porque no tuvimos en cuenta la construcción de la persona a la que le estamos dirigiendo ese mensaje. Entonces, en ese sentido, tenemos que pedir disculpas y decir, bueno, sí, está bien, lo que yo quise decir es en realidad tal cosa, y tratar de aclarar lo que uno quiere decir. ¿Cuál sería el primer axioma? El primer axioma dice que no es posible la no comunicación. ¿A qué se refiere con que no es posible la no comunicación? Solo con nuestra presencia ya estamos comunicando. Por ejemplo, una persona que está en un colectivo viajando con la posición de su cuerpo como recostada en el asiento, con los brazos cruzados o agarrado a su mochila y con la cara a un lado y semitapada en posición de dormir, claramente está durmiendo o quiere dormir, no tiene absolutamente ningún tipo de deseo de interacción social con ninguna otra persona. O muchas veces, ¿no? Esta falta de interacción de hacerse los dormidos cuando sube alguien que se le tiene que posiblemente dar el asiento, ¿no? Muchas veces esto
ya es un posicionamiento del cuerpo en señal de no querer interactuar con el otro y no de no saber que lo tiene que dar el asiento. Porque cuando uno sabe que los asientos de adelante lo tiene que dar, directamente no se sienta, ¿sí? Pero cuando tienen esta actitud específicamente, hay ahí una forma de comunicación, de la no interacción, pero sí la interacción. ¿Por qué? Porque siempre alguien va a interaccionar con esa persona que supuestamente está dormida. Ustedes fíjense, ¿no? Entonces, ahí el posicionamiento de ese cuerpo, la acción de esa persona está diciendo algo también, ¿sí? De alguna manera. Entonces, no podemos no comunicar. Cuando nosotros estamos en una sala de espera y agarramos una revista y la leemos, la ponemos de vuelta en su lugar, cruzamos las piernas, jugamos con las manos, jugamos con el celular. Bueno, eso está denotando algo, está denotando la ansiedad de la espera, ¿sí? La molestia muchas veces de la espera, dependiendo de cómo estemos con el celular o de cómo estemos viendo esa revista o de cómo tengamos la posición de nuestro cuerpo, va a demostrar mayor o menor ansiedad, molestia, ¿sí? O en actitud simple de espera. También muchas veces podemos detectar situaciones en las que la persona tenga ganas de una interacción con alguna otra persona que también esté esperando ahí en esa sala de espera. Entonces todo eso se denota previamente, ¿no? Lo mismo que cuando hay en una cola de banco, de colectivo, es un poco como que el posicionamiento del cuerpo, ¿no? La forma de mirar, darse, eso también nos habla, aunque no nos hable, ¿sí? Hay como ahí un deseo de interacción. El segundo axioma dice que cada comunicación implica un aspecto de contenido y un aspecto de relación, ¿no? Y que el último condiciona al primero. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aspecto de contenido y un aspecto de relación. La relación condiciona al primero, o sea, al contenido, ¿sí? Esto tiene que ver con cada relación humana que se desarrolla simultáneamente en dos niveles, ¿no? Uno es la argumentación objetiva y la otra es emocional, ¿no? La relación humana entre los interlocutores. No es lo mismo una orden, por ejemplo, de un director o una directora a un subalterno con el cual tiene conocimiento pero no relación emocional, o cuando existe esa relación emocional. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo clásico, ¿no? La maestra con los alumnos. No le habla de la misma manera a todos los alumnos que al alumno que tiene algún tipo de relación emocional. Y cuando hablamos de relación emocional es simplemente que tiene una preferencia por lo que fuera que le despierta a ese alumno, tiene una preferencia, entonces tiene una relación absolutamente diferente al resto de la clase. Después el axioma 3 nos va a hablar de los procesos de la comunicación, ¿sí? Que son simétricos o complementarios, según la relación entre los interlocutores que se puede basar en la igualdad o en la diferencia. Esto un poquito apoya, ¿no? al axioma 2 justamente, ¿no? Esto del contenido y la relación, porque una de las cuestiones tiene que ver con la diferencia o la no diferencia que hay entre los interlocutores, ¿sí? Si se conocen, si no se conocen, el grado que tienen de confianza para la comunicación. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando antes hablamos de un director o un subalterno, va a hablar de una manera, y si el emisor es el subalterno, bueno, también va a hablar de una manera específica con la dirección, ¿sí? Porque no puede hablar de la misma manera en que hablaría con su compañero, su compañera. ¿Cuáles son las barreras que hay en la comunicación? Que son muchas las barreras de la comunicación, ¿no? Cada vez estamos mayor intercomunicados con los elementos que tenemos para comunicarnos, pero sin embargo cada vez tenemos mayores barreras para la comunicación, ¿no? Tal es así que una de las primeras cosas que surgían en la época de la pandemia, por ejemplo, o incluso antes, cuando había empezado esta
esta cuestión del WhatsApp era la no comprensión, por ejemplo, de los jóvenes cuando escribían de una manera determinada. Entonces, las personas mayores, cuando se encontraban con ese tipo de lenguaje escrito, no entendían a qué se referían, ¿no? Entonces, malinterpretaban todos los mensajes. Pero eso tenía que ver con el desconocimiento del lenguaje que ellos estaban usando. Al igual que le pasaría a los jóvenes con el lenguaje de las personas mayores, ¿no? Las personas mayores suelen tener un tipo de lenguaje por ahí un poquito más formal que el que tiene los jóvenes, ¿no? Lo mismo que si personas jóvenes o de hasta 40 años se las pone frente a una comunicación del lunfardo, ¿no? de la gente que utiliza el lunfardo. Nos vamos a encontrar con una problemática de comprensión quien no conoce el lunfardo. Bueno, de la misma manera sucedería cuando, por ejemplo, no conocemos el idioma, ¿no? entre diferentes culturas. Al haber diferencias de cultura, no todos conocemos o sabemos el inglés, o no todos sabemos el francés, o no todos sabemos el alemán, lo mismo que los alemanes, los ingleses y los franceses, no todos saben español, ¿no? Entonces, ahí las barreras idiomáticas básicamente son las que van a imposibilitar de alguna manera el lenguaje. ¿Va a haber otras formas de comunicación? Sí, seguramente van a surgir otras formas de comunicación, por ejemplo, como a través de las señas, ¿no? Hay señas que son básicamente como universales de alguna manera, como para poder dar un mensaje determinado de lo que uno llega a necesitar, ¿no? Estando, por ejemplo, en otro país y no hablando el idioma de ese país. Entonces, en ese sentido, esa barrera, bueno, esa barrera se puede pasar o a través de traductores, usando traductores. Bueno, ahora lo tenemos con mayor facilidad en el teléfono, ¿no? Antes se usaban sobre papel, o sea, una persona que iba a un país donde no conocía el idioma, por lo general iba con un tipo de diccionario para traducir lo que le iban diciendo, o cuando necesitaba decir algo, ¿no? Poder decirlo en el idioma que supuestamente estaba de ese país. Entonces, en ese sentido, esas barreras podrían llegar, ¿no? como a achicarse un poquito. Después están las barreras semánticas, ¿no? Que es cuando al hablar o al escribir empleamos una palabra con una acepción que no le corresponde. En este caso, cambiamos el significado, ¿no? Cuando se distorsiona esa palabra en forma escrita u oral. En este caso hay impresión, hay incertidumbre, porque el receptor no sabe qué fue exactamente lo que quiso decir el emisor, ¿no? Entonces, de alguna forma puede transgiversar, ¿no? La información. Por eso también ahí es importante cuál es la semántica que vamos a utilizar. Otra barrera semántica es cuando hay anfibología, ¿no? Es decir, cuando se nos remite con un doble sentido a lo ambiguo, a la interpretación del discurso, de las palabras múltiples, ¿no? De múltiples maneras para referirnos a una misma cosa. Entonces, en este sentido, la frase se puede prestar a muchas interpretaciones y puede no ser la interpretación correcta en este caso. Después tenemos las barreras cognitivas, ¿sí? Que es cuando los interlocutores justamente tienen dificultades para intercambiar, ¿no? Los conocimientos, las creencias, las ideas, los juicios, las opiniones. Es decir, cuando el emisor y el receptor se sienten incluso dueños de la verdad, ¿no? Cada uno. Entonces, porque eso también tiene que ver con la cognitividad. Cuando no tenemos esa plasticidad para entender o para escuchar al otro, ¿no? Sus diferentes opiniones, sus diferentes ideas o los diferentes fundamentos que pueden existir, bueno, ahí justamente hace referencia a este problema cognitivo, ¿no? De alguna forma, porque no llegamos a traducir, ya sea tanto para el emisor como para el receptor. Entonces, en ese sentido se produce, ¿no? Se produce una barrera, ahí no va a haber comunicación posible, no va a haber posibilidad de que se entiendan ninguno de los dos, entonces siempre va a ser una discusión, siempre va a ocasionar roces, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ejemplificar con un padre y un hijo, ¿no? Cuando
hay muchas distancias de edades entre uno y otro, entonces la cognitividad del que es mucho mayor puede incluso disminuir, ¿sí? Ante justamente el joven. Entonces, en ese sentido va a haber una diferencia abismal y no van a llegar a un acuerdo, ¿sí? De manera rápida, podríamos decir. Después están las barreras contextuales, ¿no? Que es cuando el participante, por ejemplo, de un evento determinado, de un mensaje determinado, no entiende la situación social, ¿no? Presente entre los interlocutores, o cuando se obvian las condiciones de cortesía, ¿sí? Por ejemplo, cuando mencioné antes, ¿no? El director o la directora con los subalternos, o sea, a veces pasan estas cosas de que hay un conocimiento, ¿no? O un tipo de relación con esa dirección de uno de los subalternos, y el resto de los subalternos creen que pueden dirigirse de la misma manera, ¿no? Bueno, y ahí se producen esos roces en la comunicación, porque obviamente no es lo mismo. Hay una condición de cortesía, ¿no? Algo, por ejemplo, cuando nos dirigimos una carta, no podemos escribir una carta, por ejemplo, un mail al banco, hablándole como si le habláramos a nuestro primo, ¿no? Hay determinadas condiciones de cortesía que hay que poner en los mensajes, ¿no? Como, por ejemplo, también esto del buen día o del buenas tardes, ¿no? Saludar previamente antes de emitir un mensaje. Eso también son condiciones de cortesía. Podemos decir que el principio hay principios de la comunicación para que sea exitosa. Hay algunos principios, ¿no? Hay como si fueran unas máximas, ¿no? Que tienen que ver con la cooperación, ¿no? El acuerdo previo, tácito de las colaboraciones, ¿no? En la tarea de comunicar, que permite a los otros tratar de entender lo que intentamos comunicarle. Por ejemplo, eso sería cuando uno puede dar una clase, ¿no? Tratando de explicar absolutamente todo lo que está diciendo, tratando de encontrar en el teórico las cuestiones que podamos ejemplificar para que todo el grupo pueda llegar a entender absolutamente todo lo que se está diciendo, ¿no? También esto es aplicado a los grupos que trabajan con las publicidades, ¿no? Como habíamos dicho al principio, esto de poder analizar a quién va dirigido ese mensaje es lo que va a hacer que ese mensaje llegue en la condición que quiere la persona que lo está emitiendo. Después, bueno, esta cuestión de las formas, ¿no? De expresión, de cómo emitimos los mensajes, ¿no? Cuando somos de manera persuasiva, de manera expresiva, si hablamos de compartir cosas, o sea, dependiendo de cómo va a ser el mensaje es como lo vamos a elaborar. ¿Sí? Tenemos que tener previo esa idea sobre el mensaje que vamos a elaborar, ¿no? Para entender que el receptor pueda tomarlo de la manera lo más correcta posible. Hay rasgos específicos que tiene la comunicación, por ejemplo, la comunicación no verbal, ¿no? Entre los aspectos más importantes de los no verbales están los aspectos paralingüísticos, que son como el tono de la voz, ¿no? O la velocidad del habla, el vestuario, el gesto, los silencios, las pausas, ¿no? La proxemia, que es la distancia entre los interactuantes. Después hay funciones de la comunicación no verbal, justamente, que es la de manejar la situación social inmediata, apoyar a la comunicación verbal, reemplazar a la comunicación verbal. Esta comunicación es capaz de transmitir de forma significativa el conjunto de sentimientos que conscientemente o no podemos expresar. Por ejemplo, ¿no? Cuando mandamos por el WhatsApp, ¿no? Generalmente, no sé, los puños cerrados, ¿no? Esto
no lo estamos diciendo de manera verbal, pero lo estamos significando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos significar con ese puño cerrado, por ejemplo? Si vamos específicamente a lo no verbal y vamos a salirnos del WhatsApp, esta gestualidad, ¿no? Si uno está hablando con otra persona y la persona está con el cuerpo encrispado y con los puños cerrados, bueno, seguramente podríamos hacer una interpretación ahí, ¿no? De que está tenso o tensa, ¿no? Que está soportando un tipo de comunicación que está poniéndolo tenso. El rostro también, el rostro habla sin que utilice la voz, ¿no? Cuando se levantan las cejas, cuando se guiña un ojo, cuando se fruncen los labios, cuando se mira hacia un costado, ¿no? Ustedes saben que hay un tipo de justamente comunicación. Denme un segundito. Perdón. Hay un tipo de comunicación que habla, por ejemplo, en las entrevistas laborales, ¿no? Toman en cuenta no lo que dice tanto la persona, sino la gestualidad que tiene la posición, la posición que tiene su cuerpo cuando va a la entrevista laboral, ¿no? Le presta mucha más atención a ello que a lo que dice o a lo que les hacen escribir previamente. Cuando uno levanta los hombros, cuando se rasca la cabeza, cuando permanece en silencio, todas esas son formas gestuales que nos están comunicando algo. Después, bueno, también la comunicación no verbal tiene que ver con la cognición social, ¿sí? Porque hay como el conocimiento que podemos tener de lo social en el sentido amplio del término. Este conocimiento nos permite que ante la presencia de un desconocido, por ejemplo, podamos plantearnos hipótesis, ¿no? Como el estado anímico de esa persona, su comportamiento, nuestro comportamiento, ¿no? Porque nosotros también tenemos una reacción ante la acción o la reacción de la otra persona. Entonces, en ese sentido, la comunicación no verbal tiene ciertos parámetros, ¿no? Sociales, cognitivos, como para poder entender esa comunicación. De la misma que la verbal, que es si estuviéramos hablando, pero sin hablar. Recuerden que es la no verbal, ¿no? Tiene, por ejemplo, dependiendo de la modalidad, ¿no? Cómo transmite eso que está queriendo decir. Por ejemplo, puede llegar a través del olfato, puede llegar a través de la vista, ¿sí? Puede llegar a través del tacto, ¿no? Por ejemplo, si alguien siente frío, ¿no? O alguien utiliza un perfume determinado, o alguien hace algo, un dibujo, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos las señales de tránsito, bueno, en ese caso serían visuales. Según los sistemas de señales no verbales, la mirada, por ejemplo, la expresión del rostro y la actitud corporal del movimiento corporal, el espacio personal y la territorialidad, o sea, el espacio donde nos movemos, ¿no? También a donde pertenecemos, porque si lo llevamos al entendimiento de ciertas comunidades, bueno, también ahí, sin la mención de la voz o sin la utilización de la voz, también hay un comportamiento determinado, ¿no? El conocimiento de la territorialidad, por ejemplo. También está según las clasificaciones parasemánticas, ¿no? Como la sustitución verbal, la ampliación de la contradicción entre lo que se expresa verbalmente y los gestos que acompañan, modificando, por ejemplo, cuando uno dice sí, pero no, ¿no? Esto también tiene un poco que ver, porque una persona puede estar diciendo algo de no, yo estoy perfecta, pero está tensa, ¿no? Su cuerpo está tenso, sus puños están cerrados y dice, estoy perfecta, no me siento bien, ¿no? Pero
su cuerpo está diciendo lo contrario a lo que su voz está diciendo. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, como un código ahí para descifrar, que por lo general se utiliza, como dije antes, en lo que son las entrevistas o laborales. También se utiliza mucho cuando, como psicólogas sociales, hacemos algún acercamiento, ¿no?, a personas que estén pasando por alguna situación, y queramos y hagamos algún tipo de entrevista como para saber qué es lo que le está pasando a la persona. Bueno, ahí hay una lectura corporal que tenemos que entender más allá de lo que nos diga con su voz, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de necesitar ayuda y no poder comunicar que necesita ayuda, ¿no? Ahí sería también una de las situaciones. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones esenciales en la comunicación verbal? Bueno, a ver. El signo lingüístico es definido justamente como una entidad psíquica que relaciona un concepto con una imagen, ¿sí? El concepto se llama significado o contenido y la imagen es el significante, ¿sí?, o la expresión. Los signos lingüísticos son abiertos, y los signos lingüísticos designan conceptos. Por ejemplo, si una persona dice árbol, todos los hablantes de la lengua española van a tener una misma imagen acústica que represente ese concepto. O sea, van a pensar en un árbol. No importa que sea un árbol diferente, pero van a pensarlo de manera genérica como tal, ¿sí? Después en la psicología podríamos llegar a hacer las interpretaciones de acuerdo a qué árbol fue el que cada uno pensó, pero eso tiene que ver con el atravesamiento, ¿sí?, de esas personas, pero no con el sistema específico de la comunicación, que dentro de la lengua española la palabra árbol va a hacer que todos piensen en un árbol. Ahora bien, ¿qué va a pasar si yo digo árbol en Alemania? Bueno, no va a pasar lo mismo, ¿sí?, excepto que yo vaya y señale y diga árbol, y señale el árbol. Entonces ellos seguramente van a decirlo como lo dicen en alemán, ¿sí? Van a decir la palabra en alemán que signifique árbol, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a tener diferentes significados, ¿no?, de acuerdo a con quiénes estemos hablando. Hay una forma, antes hablamos de esta cuestión que tiene que ver con la tonalidad de voz que usamos, cómo nos dirigimos a las personas, ¿no? Esencialmente, una de las cuestiones por las cuales hoy la comunicación está básicamente fallando en muchos aspectos o en muchos lugares, tiene que ver con esto, ¿no?, con la utilización de la voz, con la utilización de los puntos lingüísticos, ¿no?, gramaticales, incluso la semántica que se utiliza. Cuando escribimos un mensaje, por lo general, no nos tomamos el mismo tiempo que cuando lo hablamos, ¿no? Ahora hay un sistema de WhatsApp que uno puede hablar y ese sistema traduce lo que uno habla a lo escrito. Pero existe un problema, y el problema esencial es que cuando traduce lo que uno habla, dependiendo de la pronunciación, escribe o no escribe bien ese texto, ¿sí? Porque como todo lo que es no humano, así mismo, lo humano tiene fallas, las mismas fallas que tiene el sistema que no es humano, ¿no?, en este caso. Entonces, excepto que tenga algún programa especial para la detección de todos los fonemas que nosotros pronunciemos, va a escribir de la manera que de alguna manera interpreta, podríamos decir, ¿no?, porque es de la forma en la que escucha eso que se está dictando o se está diciendo. Entonces, en este sentido también lo tenemos que pensar cuando lo escribimos, porque de la forma en la que escribimos es en la forma en la que el receptor va a leer el mensaje.
y a su vez pensar que el receptor va a leer de acuerdo a todos los otros signos que hemos mencionado, ¿sí? De acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su conocimiento, por ejemplo, en la ortografía, en la gramática, en la semántica. Por eso es que tenemos tantos problemas de comunicación, ¿no? Porque la comunicación, hay como un salto bastante grande en la comunicación con respecto a la escritura y al lenguaje oral que utilizamos y a los niveles de las personas que escriben en el WhatsApp o escriben o lo dicen de forma oral. Entonces, este salto cultural también que se produjo con el advenimiento de toda la tecnología es lo que ha provocado en muchos aspectos esta falta de comunicación, ¿no? Esta mala interpretación de los mensajes e incluso ha dado lugar a muchísimas peleas, ¿no? entre personas. Ustedes no sé si recuerdan años anteriores cuando se había empezado con el auge del Facebook, ¿no? Todo el mundo escribía en el Facebook y había unos embrollos que se armaban terribles hasta que las personas empezaron como a filtrar, ¿no? Y Facebook mismo empezó a aplicar como filtros para evitar estos embrollos de comunicaciones, ¿no? Que se metiera cualquiera a opinar de algo que estaba hablando alguien, que estaba hablando con otra persona, ¿no? Y malinterpretaba el mensaje. Entonces se armaban muchos líos. Y en este sentido tiene que ver también el nivel con el que se escribe, el nivel con el que se comunica, ¿no? Entonces fíjense que después surge Instagram, en el cual el mensaje era más corto, más conciso y acompañado de una imagen, ¿no? También pasaba con el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, que yo lo tenía, que también ¿no? Era como más conciso en su escritura, en su lenguaje, pero también hay una realidad. No todas las personas saben resumir en pocas palabras algo concreto de lo que quieran comunicar, entonces a veces no comunican de la manera correcta. Entonces el que interpreta sobre la base de eso que está leyendo, ¿no? Porque desconoce la intencionalidad del emisor. Entonces, al desconocer la intencionalidad del emisor, muchas veces puede confundir la interpretación de ese mensaje. Pero recordemos que al principio de todo este teórico hemos dicho que la culpa no es de ese receptor que no entienda, sino del emisor que no tiene las herramientas necesarias como para comunicar ese mensaje, ¿sí? O no ha hecho la lectura correcta para poder comunicar ese mensaje. Bueno, después tenemos la forma en la que podemos darle característica a los mensajes, ¿no? Cuando nosotros proponemos un decir o comunicar algo determinado, bueno, también entender que cuando uno, no sé, ¿vieron esto de que muchas veces decimos en la psicología, nos tomamos 5 minutos para responder, interpretar el mensaje y responder el mensaje? Porque muchas veces cuando escribimos o cuando hablamos nos atraviesan las emociones, ¿no? Y si uno tuvo, no sé, un día muy abrumador en el trabajo y justo en ese momento, no sé, vamos a poner un ejemplo, yo tuve un día muy terrible en mi trabajo, donde, no sé, salieron las cosas mal, donde mis superiores me retaron, me cagaron a pedos. Entonces llego a mi casa toda malhumorada, y mi hijo me pide plata para comprarse una remera, ¿no? Entonces es muy probable que la asociación indirecta que voy a hacer de la plata para la compra de esa remera tenga que ver, me va a llevar instintivamente a lo laboral. Entonces seguramente le conteste de forma abrupta o de forma negativa. Bueno, eso poder
uno, ¿no? Tomarse como esos minutos para decir, bueno, no, ¿qué tiene que ver esto con aquello? No tiene que ver. Entonces, ¿por qué le voy a contestar de esta forma cuando puedo decir lo mismo, por ejemplo, negarme o aceptarlo, diciéndolo de la manera correcta? Tomando como esos segundos para poder definir que la comunicación, a quién se la voy a dar en ese momento, la respuesta de lo que yo voy a decir, se la estoy haciendo a otra persona absolutamente diferente, que no es la misma persona con la que me he peleado, que no es la persona con la que he discutido, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Poder tomarnos esos segundos para hacer esa interpretación muchas veces hace que la comunicación no sea tan agresiva como está siendo últimamente, ¿no? Esto mucho yo lo veo, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la comunicación no verbal, esta cuestión que se da también ahora mucho en la calle, ¿no? Cuando uno va manejando. Esta comunicación no verbal, porque no bajamos la ventanilla y decimos todo el tiempo a los gritos que pasa o no pasa. Bueno, ahí hay una comunicación no verbal, ¿no? El juego de luces cuando la persona te está dando el paso, o el gesto de la mano para que la persona, el peatón, cruce, ¿no? Esos también son, es una comunicación no verbal que el otro debe poder interpretar. Si yo por ahí le hago así con la mano a una persona que desconoce el lenguaje verbal de un avance, o no es del mismo lugar, quizás en otro país no hacen el mismo gesto para darle el paso a un peatón, porque en otros países se utilice la senda peatonal como corresponde, que es que cuando una persona pone el pie en la senda peatonal es porque va a cruzar, entonces el auto debe parar. Entonces, a una persona que le haga así, quizás esa persona interprete o malinterprete ese gesto, ¿no? Entonces, de la misma manera ocurre con el lenguaje no verbal con el lenguaje verbal, ¿sí? Si yo desconozco el estado de la persona que va a recibir ese mensaje, si desconozco su cultura o desconozco su capacidad o desconozco sus posibilidades cognitivas para descifrar el mensaje, lo que va a ocurrir es que el mensaje se va a malograr, ¿sí? Como dije al principio, nosotros tenemos el emisor, ¿sí? Tenemos el receptor, que es quien recibe el mensaje. Después también tenemos el mensaje mismo, ¿sí? Que es el contenido de la comunicación que corresponde, ¿no? A un conjunto de signos perceptibles que aportan información variada a ese receptor. Después tenemos el canal, que es el vehículo por el cual se hace la transmisión de ese mensaje, y para que justamente le llegue esa información, ¿no? Si va a ser a través de una imagen, si va a ser a través de un gesto, si va a ser a través de una llamada telefónica, si va a ser a través de un video, lo que fuera. Y también tenemos el código, ¿sí? El código, recuerde que son los signos reconocibles que permiten transformar lo que se quiere decir a un elemento de común interpretación, ¿no? Por eso cuando muchas veces, no sé si alguna vez ustedes escucharon alguna entrevista de radio, de televisión, donde se haya hecho una nota a un especialista, ¿no? Entonces, por ahí el conductor dice, y en castellano o en un lenguaje donde podamos entender todos y todas, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona agarró y dijo todas las cosas muy técnicas, de manera muy técnica. Entonces, si las dice de manera muy técnica, aquellas personas que no conozcan de esa técnica o de ese tecnicismo, no va a comprender del todo la información, porque va a tener que tomar la información e ir a al Google o al diccionario para buscar palabra por palabra para ver qué quiere decir, a ver a qué se refirió. Entonces, cuando decimos pasarlo al lenguaje, ¿no? Lenguaje más simple, un lenguaje donde todo el mundo pueda llegar a comprender de qué es lo que se está hablando, se refiere a este lenguaje
sin el uso de los tecnicismos extraordinarios que serían propios de, por ejemplo, no sé, de un médico, de un abogado, ¿no? Que son licenciaturas que utilizan, por ejemplo, estos tecnicismos, ¿sí? Para explicar algo determinado que tenga que ver con, con lo suyo, básicamente, ¿no? Porque cuando van a dar un mensaje lo van a transmitir de acuerdo a su conocimiento. Esto también tengámoslo en cuenta. El emisor va a transmitir el lenguaje a partir de sus conocimientos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que el emisor, ¿por qué también es responsable del mensaje? Porque el emisor es el que tiene la necesidad primera de comunicar. Por lo tanto, si tiene su necesidad de comunicar, necesita ponerse clara su necesidad previamente antes de poder emitirla, para que el receptor pueda entender en ese sentido, ¿no? esa necesidad comunicativa. Porque si no nos vieron que a veces, no sé, una madre o una persona le dice a otra, pero no te entiendo, ¿qué es lo que querés? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? Bueno, ahí evidentemente quien tiene esa necesidad de comunicación, quien está transmitiendo esa necesidad de comunicación, no sabe cómo comunicar esa necesidad. Por eso quien recepciona ese pedido o ese mensaje no puede interpretar la real necesidad de esa emisión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta también muchas veces las capacidades, ¿no? del emisor para poder transmitir un mensaje determinado, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar de los modelos de comunicación, ¿no? Que por ejemplo está el modelo de Kerbrad, ¿sí? Breccioni, que es una competencia lingüística, paralingüística, donde vamos a entender la simplicidad del emisor, de la codificación del mensaje y la decodificación, va a hablar, y el receptor, ¿sí? O sea, va a hablar de un emisor, va a hablar de un mensaje, ese mensaje va a tener un código determinado, el receptor va a recibir ese mensaje y va a hacer la decodificación de ese código del mensaje, ¿sí? Después está justamente el modelo que está propuesto por la lingüística textual, ¿no? Que habla de la forma en que se le da el texto y la importancia y el contexto que se le da al texto es lo que finalmente va a darle el valor a ese mensaje, ¿no? Le va a dar el valor y al mismo tiempo va a poder darle al receptor, de acuerdo a este modelo, la posibilidad de la comprensión de ese mensaje. Después, bueno, están las características de los textos o los discursos, ¿no? Ahí ya por ahí, en ese sentido, vamos a entrar en enunciados un poquito más, por ejemplo, no sé, si hablamos del lenguaje de un sacerdote o de un religioso, ¿no? Cuando escuchamos un sermón o cuando escuchamos un discurso determinado, religioso, ¿no? Cuando por ahí lo vemos en un discurso político, o como les dije antes, ¿no? Cómo va a hablar un abogado, cómo va a hablar un juez, o cómo va a hablar un médico, ¿no? Tiene como ciertas características, ¿no? Del texto en el discurso. ¿Cuáles son los objetivos del lenguaje? ¿Cuáles son los objetivos del habla, ¿no? A ver, los objetivos es comunicar, es lograr la comunicación, la interacción.
Hay una película que se las recomiendo si no la vieron, El náufrago, ¿no? Donde justamente una de las cuestiones de la psicología social dice que nosotros somos seres sociales y no podemos no comunicarnos. En esta película el náufrago se encuentra en una isla absolutamente solitaria, ¿no? Era la única persona humana existente en esa isla. Ustedes imagínense los meses y meses y meses y años que puede estar una persona sin hablar con otra persona, ¿no? En este sentido podríamos pensar en muchos proyectos, en muchas investigaciones que se han realizado aislando personas, ¿no? Cómo resulta la aislación de la persona de no haber hablado, de no haber estado en comunicación con otro durante un periodo largo de tiempo. ¿Qué sucede luego cuando vuelve a interactuar, ¿no? Hay un montón de cosas que se pierden. Esto también le pasaba supuestamente con las personas que habían viajado al espacio, ¿no? Cuando volvían, como hay una diferencia, ¿no? de distancias y de años, pasaba que se habían perdido un montón de conocimiento con la tecnología que se había avanzado, ¿no? En este sentido, podríamos entender que la comunicación básicamente es una necesidad humana, ¿no? O una necesidad también podríamos extender animal, porque los animales se comunican todo el tiempo. Pero, como dijimos al principio, nosotros lo único que tenemos de diferente es la utilización del lenguaje. Nosotros usamos el lenguaje hablado, nosotros usamos el lenguaje no verbal, ¿no? También en favor de nuestra comunicación. Porque ustedes imagínense aquellas personas que no pueden utilizar el lenguaje verbal, ¿no? Como medio de comunicación, no podrían estar comunicadas. Sin embargo, hay comunidades de personas, ¿no? Y se instaló el lenguaje por señas, ¿no? Sin el lenguaje de señas no podríamos comunicarnos con una persona que no puede hablar. O con una persona que no puede escuchar las palabras, que no ha escuchado nunca el sonido de las palabras, no va a poder pronunciarlas, ¿sí? Entonces, nuestros sentidos también están en función de ello, en función de la comunicación, ¿sí? La comunicación en todo sentido es la herramienta esencial, base y madre de todas las ciencias. Bueno, espero que se haya entendido hasta acá toda esta clase sobre comunicación. Quizás en algún otro momento podamos hablar de la comunicación asertiva más específicamente, pero básicamente toda la clase tiene que ver con la comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva justamente tiene que ver con esto de poder entender a nuestro receptor para poder emitir nuestro mensaje, ¿no? Sobre todo nosotros pensándonos como psicólogos, psicólogas sociales, cómo tenemos que dirigirnos al otro para poder de alguna manera acompañar, ¿no? En una situación determinada, inclusive con los acompañantes terapéuticos, cómo resolvemos el mensaje que vamos a emitir de tal forma que la persona se sienta acompañada, se sienta contenida, ¿no? Creo que una de las cuestiones básicas de la comunicación que tenemos que pensar y evaluar en el grupo de aprendizaje es esto, ¿no? De poder pensar en el receptor como en ese otro con quien nos tenemos que comunicar o con quien nos queremos comunicar o con quien necesitamos comunicarnos. Y para que nuestra comunicación sea efectiva, poder tomarnos esos minutos para entender a ese receptor y poder enviarle el mensaje necesario como para que comprenda el mensaje, lo descifre de la manera más correcta posible, de acuerdo a la idea esencial del emisor, y pueda transformarse en un mensaje que sea escuchado, ¿sí? Porque en definitiva está la necesidad del emisor, de su necesidad
de ser escuchado y el receptor también en su necesidad de escuchar y de poder devolverle a ese emisor para convertirlo en receptor el código descifrado de su mensaje. Nos vemos en una siguiente clase y recuerden, todas las dudas que tengan las escriben y nos encontramos y ahí podemos desanudar todos los nudos que se nos lleguen a hacer con este teórico. ¿De acuerdo? Chau, chau.